que determina la predicación. Ahora sí, arrancamos con todo. Siento una hermosa presencia del Señor hoy, una presencia muy tierna, una presencia que yo creo que es de esa en la que uno aprende con amor. Amén. Arrancamos, dice, la oración de fe secreta y ferviente es la raíz de la piedad personal. La oración de fe secreta y ferviente es la raíz de la piedad personal. Esta es una de las frases que me llamó la atención. Definimos la palabra piedad. ¿Qué es piedad? Dice, sentimiento de compasión o misericordia que produce alguien que sufre o padece. Vemos que dice que la oración de fe secreta y ferviente es la raíz de la piedad personal. ¿Qué sucede con esto? Cuando oramos o cuando nosotros tenemos una oración que va dedicada a nuestros fines personales, a nuestros intereses personales, carece de piedad. Son oraciones que van dirigidas a nosotros y para nosotros. Son oraciones que egoístamente no pasan el techo, por así decirlo. Son oraciones que están fuera de la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña que la voluntad del Señor es que oremos los unos por los otros. Ahí vamos partiendo. Recuerde que el título es la oración que determina la predicación. O sea, ¿cuál es el tipo de oración eficaz en el Señor? Pero cuando nosotros oramos de forma secreta, en fe, y de manera ferviente, de manera insistente, de manera apasionada, oramos y oramos y oramos. Amén. Vemos que hay una respuesta de parte de Dios. ¿Por qué? La palabra me enseña y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que Él nos oye y responde a cada oración que es su voluntad. Eso está en Primera de Juan 5:14. Usted lo puede buscar. ¿Qué me quiere decir esto? Que cuando yo oro según la voluntad de Dios, Él no solamente oye, sino que también responde. ¿Por qué? Porque por encima de nuestra voluntad, la voluntad del Señor siempre se va a hacer en nuestras vidas. ¿Y qué mejor que alinearse a su oración? ¿Qué mejor que alinearse a clamar por aquellas personas que necesitan? Amén. Mateo 6:6 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. ¿Por qué? El Señor Jesús dice, ¿cuál es el contexto de esto? Porque dice que había personas, los gentiles le decían, que oraban en las plazas y oraban para que todos lo escucharan. Oraban para que vieran la palabrería que ellos manejaban. ¡Wow! ¡Qué bonito ora! ¡Wow! Este sabe de Biblia. Mencionan 1500 versículos. ¡Wow! Esta era la oración que hacían. Y el Señor les dice, pero ustedes no oren así. Mejor, entren en el secreto. Y en el secreto, que el Señor oye el secreto, en el público los va a recompensar. ¿Por qué? Porque la recompensa que tenían aquellos que oraban así era solamente eso. Que la gente dijera, wow, qué bonitas palabras, pero su oración se perdía en el aire. Lamentablemente no llegaban a un sitio. Eran oraciones que carecían de piedad. Oraciones egoístas, oraciones que no afectaban a nadie. Oraciones que no ayudaban a nadie. No tenían un fin de ayudar a alguien. Amén. Vemos que al transcurrir de la historia, grandes hombres de Dios fueron también grandes hombres de oración. ¿Por qué? Porque a raíz de estos grandes hombres de Dios y de sus oraciones fue que el Señor levantó grandes avivamientos. Amén. Yo recuerdo que en la casa mía, en la iglesia a donde me congrego, a donde voy, yo recuerdo que uno de los profesores que me daba clase en el instituto, en la escuela bíblica, nos contaba un día y decía que parte de sus familias, tenía un familiar que había tenido acceso, que había tenido contacto con una de las personas que había estado en el gran avivamiento de la calle Azusa. Y a través de ese gran avivamiento fue que a través del Espíritu Santo
a través de dos personas, dos monjas que eran católicas, el Espíritu Santo le abre los ojos y le revela la palabra. Y a través de esas dos personas, en Panamá se levanta el movimiento carismático y es donde entra el evangelio. Entonces vemos que estas grandes oraciones dieron un fruto. Y yo oía esto y yo decía, wow, o sea, no es algo de que estás perdiendo el tiempo mientras estás orando en el secreto. Cuando nadie te ve, que tú dices, pero yo oro y siento que no pasa nada. Tú crees que no pasa nada, pero realmente el Señor está trabajando de forma profunda. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo, dice la palabra, que puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Y no hay algo que el enemigo le tenga más miedo que un hombre o una mujer de oración. ¿Por qué? Porque cuando esa mujer o ese hombre entra a la presencia del Señor, mi hermano, eso es un sí y amén. Tiene que temblar las tinieblas. Pero ¿qué sucede si usted no ora o si usted en oración está poquitico, está bajito en oración? No tiene una vida constante de oración. No tiene el respaldo en oración. No hay nadie a quien afectar. Nadie a quien afectar. Amén. Vemos que hoy en día en el ministerio hay dos tendencias. Tendencias de forma extremistas, totalmente radicales. Dos, y se las voy a definir. La primera consiste en aislarse totalmente de las personas y consagrarse para Dios de esta manera. Dos ejemplos, los monjes y los ermitaños. En otras culturas orientales, vemos que estos monjes, los grandes budistas, se apartan y quedan en meditación por un tiempo y supuestamente ellos están siendo consagrados para Dios. No tienen contacto con nadie. Pero ¿qué pasa con esto? Que no hay un fruto, no hay un resultado en el Señor. ¿Por qué? Le explico. Número uno, porque nosotros somos seres sociales. Somos seres sociales, diseñados para estar en contacto el uno con el otro. Amén. Dice el Proverbio 27:17. Hierro con hierro se aguza y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Quiere decir de que no es posible que nosotros crezcamos en el Señor estando solo, llanero solitario. No funciona de esa manera. La Biblia me enseña, dice que juntos, como piedras vivas, edificamos un templo espiritual para el Señor. Juntos como piedras vivas. Una sola piedra no puede hacer una casa. Una sola piedra no puede hacer un templo. Tienen que ser varias piedras colocadas en lugares determinados. Amén. Y de esta manera se construye un templo. Entonces vemos que esta fórmula que ellos usan de aislarse no funciona. No es eficaz, no es eficiencia, no funciona. ¿Por qué? Porque no hemos sido diseñados con ese propósito. Número dos, vemos que el fruto de nuestra relación con Dios se ve reflejado en los otros. Nosotros vemos quizás un cambio cuando nosotros llegamos al Señor y decimos, wow, yo me acuerdo que yo antes hacía o era así o me comportaba de esta manera y uno mismo dice, wow, no, yo he cambiado. Pero realmente el fruto de nuestro cambio se ve reflejado cuando las otras personas comen de ese fruto. No es posible aislarse. Quiere decir de que todo lo que tú recibes del Señor tienes que depositarlo en otra persona. La palabra dice, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Dice, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, da gracia. De gracia recibiste, da de gracia. Dice la palabra Mateo 10:8. ¿Qué quiere decir esto? De que no sirve para nada que tengas mucho conocimiento y mucha santidad si en ti no hay un amor y una compasión por las personas necesitadas. Amén. ¿Me siguen? Voy un poquito rápido, voy lento, me dice, le metemos o el freno o el acelerador. Usted me avisa. Entonces, punto número 3 dice, a mayor conocimiento, mayor oración. La palabra me enseña que al que mucho se le da, mucho se le demanda. ¿Qué sucede? Que los grandes predicadores con grandes estudios que tienen más títulos que no sé qué, pero tienen muchos títulos,
No, yo soy doctor y erudito y y tienen más títulos que bueno, que Cristiano y Ronaldo y Messi juntos. Tienen muchos títulos. ¿Qué sucede con estos predicadores? De que si no hay un respaldo en oración, lamentablemente se envanecen en su propio conocimiento. Se ponen ociosos en tanto conocimiento que empiezan a desviarse de la fe verdadera. Esto se le llama apostasía. ¿Cuán peligroso es la apostasía? Muy peligroso. ¿Por qué? Porque es desviarte de la verdad. Cuando el Señor dice, yo soy, con la misma palabra, pero tú inventas tu propio camino. Ya tu camino no es Jesús. Ya tu camino eres tú mismo. Y en tu conocimiento tú interpretas como a ti te da la gana. Como lo dice ahí, fluctuantes, llevados por vientos de doctrina de un lado a otro. Son personas que se convierten en personas racionales. ¿Qué sucede con las personas racionales, las personas que razonan todo? La razón y la fe, mis hermanos, se contrapone. ¿Por qué? Porque para lo que la razón es, para la fe no. Y para lo que es la fe, la razón no lo es. O sea, van separados. O sea, es algo de que si a ti te dice, la fe dice que no es por vista que nosotros creemos, es por convicción. La razón no. La razón tienes que ver para poder creer. Se contraponen. Y este tipo de personas que tienen tanto conocimiento en su razonamiento dicen, pero ¿cómo creo en Dios si no lo veo? Pero la fe dice, bienaventurados los que sin ver creen. Amén. Esto es lo que sucede. La segunda tendencia, vamos rapidito. La segunda tendencia dice, es la siguiente. Es la tendencia que se encarga de popularizar el ministerio completamente. Es la tendencia que se encarga de popularizar el ministerio completamente. Son extremos. Vemos que el primero es el que se aísla para estar con Dios y vemos que el segundo es el que populariza tanto que de una u otra manera se pierde de vista. Y no es que se aparta, es que se pierde totalmente. Se pierde de vista estando dentro de la iglesia. Es peligroso, ¿verdad que sí? Eso lo vemos hoy en día. ¿Por qué? Porque vemos que ya el predicador ya no es de Dios, sino de los negocios. Ay, aquí hay problema. Es una persona entregada totalmente al pueblo. Yo mientras leía, yo aquí escribí candidato político. Es esas personas que se ganan al pueblo, que le dicen esto no, aquello, vamos, y aquello y lo otro, y si quiere, toma. Y se encarga de involucrarse tanto con el pueblo, pero tanto con el pueblo, que se olvidan de Dios. La oración en su vida ya no es la misión. Ya la misión ya son otros intereses. El negocio, la prosperidad. Ahora entiendo por qué cuando Jesús entra al templo, dice que se molestó y tumbó las mesas, las monedas, los animales, porque habían hecho del templo un negocio. Y esto pasa hoy en día, no solamente en la época de Jesús. Esto pasa y esto es uno de los extremos. Amén. Vemos que la satisfacción de estas personas se encuentran en el pueblo y no en Dios. ¿Por qué? Porque se encargan tanto del pueblo y de guiarlo y vamos para allá y vamos para acá, que lo que hacen es hacerlo caminar bajo la misma dirección en que ellos están caminando, los negocios. Los negocios se encargan de meter al pueblo en una burbuja religiosa. En una burbuja religiosa. En pocas palabras, lo que conocemos que son aquellas personas que trabajan en la obra, pero no para el Señor,
de la obra. Así mismo, como dijo mi hermano Héctor, se encargan de crear una red de mercadeo, una red piramidal. Yo te inscribo, tú me inscribes y ganamos y sumamos y Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Vemos que el poder se encuentra en la oración. ¿Por qué? Porque lo que tú eres en oración, lo que es la persona en la oración, eso mismo es en público. O sea que lo que tú eres en la oración a Dios, en la oración al pueblo, en la oración contigo mismo, de eso va a depender el poder con que tú vas a ministrar. Y vemos que no es un poder que tú usas a placer. Vemos que es un poder que el Señor usa a través de ti para transformar y llevar libertad a los cautivos. O sea que esto no tiene por ningún lado tu nombre. No te creas que es porque tú oras mucho tampoco, tú eres superpoderoso. No. El Señor le place usarnos y transformar. La palabra dice que todo es de Él, todo fue hecho por Él y para Él. Todo lo que es de Él vuelve a Él. Todo, absolutamente todo. Vemos que hoy en día las personas se vuelven autómatas, personas automatizadas, personas que parecen robot totalmente, personas que caminan bajo una línea y de esa línea no se salen, pero esas líneas ni siquiera se las traza el Señor, se las trazan ellos mismos. Dos ejemplos, dice, el naturalista pierde a Dios en la naturaleza y el predicador pierde a Dios en su sermón. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que están tan acostumbradas a armar una prédica que lo que hacen es armarla como que si fuese un resumen de la universidad, del trabajo. Ven esto como una tarea profesional y nada más, como una responsabilidad profesional. No hay Espíritu Santo por ningún lado, no está Dios metido por ahí. No, bueno, a mí me parece que sí, la Biblia dice esto, yo conecto esto con aquel y arman su mapa mental, su mapa conceptual, pam, y predican ahí. Ese es el problema. Y el Señor se perdió en medio de su prédica. Vaya usted a buscar a Dios. No está Dios por ningún lado. Se hacen profesionales del discurso. Son personas motivadoras, personas que impactan las emociones, pero no te impactan el espíritu porque están vacías. No hay nada que pueda impactarte. Son personas que se encargan de sacarte sonrisas y lágrimas. Pero cuando sales, se te olvida todo lo que dijeron. ¿Por qué? Porque no hubo un cimiento, no hubo una base en esas personas. Personas letradas, personas que te hablan con palabras técnicas y tú dices, wow, hasta que te sorprende. Wow, este es un hombre de Dios, suena como un hombre de Dios. Mi hermano, en la sencillez de palabra es que Jesús transformaba. Tanto así que si Jesús hubiese querido sorprender, él lo hubiese hecho. ¿Por qué? Porque él decía que había muchísimas otras cosas que él no podía decirle porque no iban a entender y que era por su espíritu que ellos iban a entenderlo. ¿Qué hacía Jesús? Le soltaba parábolas. 2 manzanas, 3 manzanas, 4 peras, 3 naranjas. Hacía Jesús. Hoy en día vemos personas que quieren hablar lenguaje celestial. Ni siquiera Jesús, que venía de allá arriba. Hoy en día vemos a personas que quieren presentar una imagen técnica y nada más. Ojo, yo no estoy en contra de las personas que nos preparamos y nos capacitamos. Solamente que una cosa tiene que ir respaldada de otra. Una cosa tiene que ir respaldada de otra. ¿De qué te sirve a ti tener 15 palabras y saberte 400.500 versículos bíblicos si no impacta nada? No hay nada por ahí. No hay nada, no hay nada, seco. Vemos que la oración es lo que renueva el corazón. ¿Por qué? Porque dice, lo tiene en armonía con Dios y en simpatía con el pueblo. Ya las cosas cambian.
Dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios. Primeramente, el reino de Dios y su justicia. ¿Quién es el reino? ¿Quién es la justicia? El reino es Jesús. La justicia es su palabra. Primeramente, el reino es su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Lo dice la palabra, no yo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando oramos, que buscamos al reino y su justicia, hermano, lo demás viene bajando. Porque es de esa manera, en oración, como nosotros cosechamos el verdadero fruto y como las otras personas pueden comer de ese fruto que tú una vez sembraste y hoy en día cosechas. Amén. Dice, la oración que caracteriza al ministro no es la que se aplica en cantidades. Ay, Dios mío, aquí me van a lanzar piedras. No es la que se aplica en pequeñas cantidades, como la esencia que se usa para dar sabor. No es. La oración que caracteriza al ministro no es esa. Padre, gracias, Señor, por este día. Bendice, Dios mío, amén. No es esa, no es esa. Y créame que esto me golpeó a mí también, porque hay veces que yo también quiero aplicar eso, pero el Espíritu Santo me dice, epa, ven acá, no funciona así. Gracias a Dios que el Espíritu Santo me jala mis orejas, pero esto es para todo el mundo. No es de esa manera. No es de esa manera. Es necesario tener tiempo de calidad. Dice, si no es más bien aquella que está adentro, dando forma a los huesos y a la sangre. Es esa oración que va internalizada. Es una oración que luego de salir de la presencia del Señor, pasas el día en su presencia y en medio de su presencia te va dando forma por dentro. Esa es la oración que caracteriza al ministro. No podemos decir que somos ministros si tenemos la oración en pequeñas cantidades. Cuando usted va a hacer una torta, un dulce, un cake, como le digan en su país, que usted le echa la esencia, el color, y con una gotica pinta todo. Bueno, no es de esa manera como funciona la oración. Es necesario adentrarse con el Señor. Es necesario, ¿verdad que sí? Mano, la palabra del Señor dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las cosas que el Señor tiene preparadas para aquellos que le aman. Y dice, pero por su espíritu, que todo lo escudriña, no lo es revelado. Por su espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted quiere conocer la voluntad del Señor, si usted quiere saber qué el Señor le ha concedido, es por el espíritu. Y el espíritu, mi hermano, usted cultiva una amistad con el espíritu en intimidad. Y la intimidad no es nada más que usted y el espíritu. No es en el carro mientras usted va manejando. Usted puede tener una conversación, sí, pero es una intimidad cuando usted va a estar íntimamente con una persona. Las personas que tienen esposo, esposa, cuando usted va a estar íntimamente, usted no está en la vía pública. Usted cierra la puerta y está íntimamente con su pareja, ¿verdad que sí? Usted está ahí en intimidad. Espíritu Santo quiere que nosotros estemos en intimidad con él. Usted no va a conocer esas cosas que dice la palabra que ojo no vio, ni oído yo, ni subió a corazón de hombre. Usted no la va a conocer si usted no se encierra a orar con el Señor. Es por el Espíritu que nos es revelado. No por el Instagram, no por WhatsApp, no porque un profeta te escribió de Estados Unidos, de República Dominicana, de Venezuela, de Colombia, de Panamá. Ya. Varón, wow, el Señor te... No. Es en el Espíritu que usted entra en su habitación y usted ora. Y ahí el Espíritu te dice, mira, aquí, ora por aquí. Porque el Espíritu, dice la palabra, nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Qué pedir? No sabemos orar como conviene. Mas el Espíritu de Dios intercede por ti y por mí con gemidos indecibles. En medio de nuestra oración perdida, es el Espíritu Santo que dice, ya va, espérate, ora por aquí. Ajá, ahora ora por allá.
pide aquí, pide allá. ¿Por qué? Porque el Espíritu conoce lo más profundo del corazón del Padre. Y lo que el Padre tiene para ti en ese momento, el Espíritu te lo da. El Espíritu. O sea que tienes que tener intimidad con el Espíritu Santo. Es el Espíritu que te va guiando. Es como que si usted tuviese los ojos vendados y usted tiene que caminar en medio de una calle y tiene a alguien al lado que le dice, da un paso, viene un escalón, sube el pie, baja. De esta manera es que el Espíritu dice, intercede con gemidos indecibles. Oraciones que usted de repente está orando y usted dice, wow, pero estas palabras no son mías. Yo no sé, yo estaba orando y nada más empecé a decir, empecé a hablar. Es porque el Espíritu le está guiando. Este es la meta de la oración de un ministro. El ser guiado por el Espíritu Santo. Dani, pide por tu mamá. Dani, ora por el ministerio. Dani, ora por los papeles. Dani, ora por la familia. Dani, ora por aquello. Esto lo hace el Espíritu Santo. Pero usted tiene que cultivar su amistad con el Espíritu Santo. Esto no es prestado. Que yo le diga a mi hermano Héctor, Héctor, préstame tu intimidad con el Espíritu Santo, mi hermano, yo te la devuelvo ahora. No, no, no. Usted tiene que cultivar su propia intimidad. No hay atajo. Aquí no hay atajo. Presta atención. Amén. Estamos acostumbrados que lo que nos sobra de tiempo, eso le damos al Señor. Lo que nos sobra. Y no es así. No es lo que nos sobra. Para un ministro, tiene que ser lo principal, lo primero, lo mejor. Lo mejor es como cuando usted está enamorado de una persona. Vamos a poner este ejemplo para que sea más gráfico. Cuando usted está enamorado de una persona y usted le quiere preparar una comida, yo estoy seguro que nos dedicamos a preparar la comida. Y no es que le damos la sobra de lo que todos comieron, reunimos en un plato y se lo damos a la persona que estamos enamorados. ¿Verdad que no es así? Nos preocupamos en darle lo mejor. Y decoramos el plato y se lo pintamos por aquí, le ponemos una decoración y de esta misma forma es nuestro tiempo o debería ser nuestro tiempo al Señor. Lo mejor. David decía, mientras haya espíritu en mí, te buscaré de mañana. O sea, mientras esté vivo, de mañana te buscará lo primero, lo mejor para el Señor. ¿Por qué? Porque la oración que transforma no es una oración de un pasatiempo. ¿Usted se acuerda que usted agarraba una revista de eso de pasatiempo y que armaba un sudoku, un ajedrez y usted era rapidito para pasar el tiempo? Como que, bueno, vamos a orar para ver, no tengo nada que hacer, vamos a orar para que pase el tiempo. No, la oración no funciona de esta manera. No funciona, perdóneme, pero no funciona de esta manera. Usted está perdiendo su tiempo. Créame, usted está perdiendo su tiempo. No ore, así, si orar así, no ore, porque está perdiendo su tiempo. Se está engañando usted mismo. Busque las oraciones en el techo. Todavía deben estar ahí. Jesús clamaba. Este es el ejemplo. Jesús clamaba por sus discípulos cuando oraba al Señor. Clamaba. Lágrimas. Esta era la oración. Una oración que venía de corazón. Una oración que era eficaz. Como dice la palabra en Santiago. Que la oración eficaz del justo, ¿por qué? Porque puede que usted ore, pero no sea eficaz. ¿Qué significa la palabra eficaz? Que da en el punto exacto, en el tiempo estipulado. ¿Qué quiere decir? Que usted, en el hábito de la oración, en el momento que usted abre la boca, dice la palabra que cuando entramos al trono de la gracia, en ese momento que usted viene al Señor y usted ora, las tinieblas tiemblan. ¿Por qué? Porque todo lo que sale de su boca en el cielo se estremece. Aroma fragante a los pies del Señor. Es una oración que es escuchada. Y no solamente es escuchada, es respondida por el Señor.
Amén. Esa es la oración eficaz. La oración eficaz. Hay gente que dice, recitando el versículo, dice, la oración del justo puede mucho. No, 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 no. No es la oración del justo. Es la oración eficaz. Importante esta palabra. No está de más en la Biblia. No, no, no. Eficaz. Eficacia en la oración. La eficacia en la oración. Personas que se han creado el hábito de orar y pasan tanto tiempo en la presencia del Señor que en el momento que deciden abrir su boca para interceder por alguien, ven el resultado, ven la oración contestada. Esto es una oración eficaz. Amén. Vemos que el reflejo, cuando usted observa un ministerio de calidad, es porque este ministerio se ha dedicado tiempo para la oración. La oración es importante en este ministerio. Eso es lo que hablo. Por los frutos. El fruto de la calidad de un ministerio no es porque son muy bonitos, tienen muchos talentos, tienen muchos dones, tienen el mejor baterista, la mejor adoradora, el mejor predicador. No, no, no. Cuando usted ve esto, es porque hay personas apasionadas y dependientes de una oración al Señor. Esto es lo que habla de un ministerio. Amén. Ustedes me dicen si sigo o si paro. Vamos a seguir. Vemos que el capítulo 5 dice la primacía de la oración. Primacía de la oración. El mayor ejemplo de oración, ¿quién era? Jesús. Dice Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Este es el ejemplo de Jesús. Algo que yo siempre les digo mucho. Personas que se pasan más tiempo con las personas y quieren pasar 5 minutos con el Señor, pero vemos que Jesús pasaba 5 minutos con la persona y ocurrían todas las cosas. ¿Por qué? Porque él pasaba más tiempo con el Señor orando. En el momento que Jesús pasaba, tocaban su manto y la gente se sanaba. ¿Pero por qué es esto? Porque el respaldo en oración de Jesús era un ejemplo. Era tiempo de calidad con el Padre. Tiempo de calidad con el Padre. A través de la oración, vemos frase, a través de la oración el predicador pone a Dios en su corazón y a través de su corazón el Espíritu Santo hablará por su boca. A través de la oración, usted le dice al Señor, Señor, aquí está mi corazón. Úsalo como tú desees usarlo. Y el Espíritu Santo llena tu boca. ¿Qué quiere decir esto? Que corazones que no están alineados, es difícil que el Espíritu Santo llene esa boca. ¿Por qué? Dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tiene usted en su corazón? ¿Quiere saber qué tiene usted en su corazón? Escúchese usted mismo qué habla. Pueden hacer ese ejercicio y ahí en ese momento se mete en oración y le pide al Señor que llene su corazón. Vemos que una oración verdadera y genuina tiene las siguientes características. Número 1. Entiende la unión vital con Cristo. La palabra vital significa que es indispensable para vivir. Voy aquí más allá. No es que la oración lo es todo. Quiero dejarle algo bien claro. La oración sin Cristo es palabrería. La oración sin Cristo es palabrería. Si usted pasa 3 horas, 4, 10 horas orando, pero no está Jesús por ningún lado, cuidado, que se va a quedar sin cuerdas vocales de tanto hablar, porque nada va a pasar.
Una cosa tiene que estar relacionada con otra. Amén. Es por el Señor, es en el Señor. Somos dependientes. Es necesario entender que cuando oramos, oramos al Padre. La Biblia nos enseña que nosotros cuando levantamos una oración, la levantamos al Padre. ¿En nombre de quién? En nombre de su Hijo. Ese es el canal de comunicación. Oramos al Padre en el nombre del Hijo. Lo dice su palabra, no lo digo yo. ¿Por quién lo hacemos? Por el Espíritu. Ahí vemos la perfecta armonía que manejan ellos a pesar de tener voluntades diferentes. Este es el trabajo que se maneja en el nombre del Hijo por el Espíritu Santo. Es necesario entender que Cristo es vital en nuestras vidas y en nuestra oración muchísimo más. Número 2, la plenitud en el Espíritu. Cuando nosotros nos encargamos de cultivar una amistad, yo recuerdo que una de las cosas que yo aprendí en mi relación con el Espíritu Santo eran tres cosas fundamentales para cultivarlo. Número 1, obediencia. Número 2, santidad. Número 3, tiempo. Anótelo. 3 cosas para cultivar una relación plena con el Espíritu Santo. Número 1, obediencia. Número 2, santidad. Número 3, tiempo. En esto usted conoce al Espíritu Santo a través de la palabra. En el momento en que usted dedica un tiempo al Espíritu Santo, créame que el Espíritu Santo está esperando que usted lo haga. En ese momento que usted le dice, Espíritu Santo, ¿puedes darme más de tu palabra? En ese momento el Espíritu abre la página y dice esto, esto y esto, y te da, te alimenta. ¿Por qué? Porque fue Él quien inspiró las Escrituras. Fue Él quien escribió a través de hombre la palabra del Señor. ¿Qué mejor que preguntarle al autor por dudas o inquietudes del libro que él escribió? ¿Qué mejor que eso? Obediencia, ¿por qué? Porque en el momento que el Espíritu Santo dice, haz esto y tú haces aquello, él se lastima. Entonces es necesario ser obediente a la voz del Espíritu Santo, aunque usted no entienda. Aunque usted no entienda la orden que le está pidiendo, es necesario ser obediente. Y santidad, ¿por qué? Porque Él es santo. Punto. Tiempo, obediencia y santidad. 3 cosas fundamentales para cultivar una relación con el Espíritu Santo. Número 3, interceder. La intercesión es la compasión por los hombres, pasión por verlos cerca de Dios. El interceder no es más que otra cosa que el hacer lo que aquellas personas por las cuales usted intercede no pueden hacer. Personas que están atadas, en el momento que usted intercede, usted se arrepiente por ellos. En el momento en el que usted está intercediendo por ellos, usted empieza a renunciar a maldiciones, a romper cadenas. Pero para que esto suceda, no es que usted un día va a estar aburrido y va a decir, ay, estoy aburrido, voy a orar por fulano, me voy a meter en una intercesión. No, no, no. Usted tiene que tener pasión. Y esa pasión se la da el Señor. Es en oración que usted consigue esa pasión. La pasión por las almas, la pasión por el perdido, la pasión por aquellas personas que no han llegado. Y usted dice, Señor, yo quiero que mi familia, que mi tío, que mi amigo, que fulano llegue, y usted se mete a orar por ellos, a interceder fuertemente. Es de esa manera que funciona la intercesión. Número 4, el celo consumidor por la gloria y la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Vamos a buscar. ¿Qué es lo que Dios aborrece? Usted tiene que entender
que si usted se preocupa por alguien, usted va a hacer todas aquellas cosas que esa persona le gusta hacer, que lo hace feliz, y usted va a evitar de hacer aquellas cosas que la persona detesta, aborrece o le hacen sentir mal. 6 cosas aborrece Jehová. Proverbios 6, 19, del 16 al 19, dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Ojos altivos, lengua mentirosa. Estas son las cosas que uno tiene que ser radical. En el momento en que vengas a contarte un chisme, recuerda que eso el Señor lo aborrece. Calumnias, el Señor detesta eso. Y si tú eres un buen hijo de tu papá, tú vas a aborrecer también lo que tu papá aborrece. Primero, por comenzar por ti. No es que tú vas a aborrecer la mentira y tú dices mentira. Tampoco funciona así. ¿Verdad que no? La altivez, la prepotencia, la arrogancia. Dice: el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Estas son las cosas que aborrece el Señor. ¿Cuáles son las cosas que el Señor ama? El Señor ama que nos amemos el uno al otro, ¿verdad? El Señor ama que le obedezcamos. Dice: el que me ama, mi palabra, mis guardamientos obedece. Estas son las cosas que usted tiene que tener en claro. Y si usted realmente ama al Señor, usted se tiene que preocupar, o tenemos que preocuparnos en agradarle, haciendo y obedeciendo cada una de estas cosas. Número 5, dependencia total del Señor. Reconocer que sin el Señor no puedes, que eres menos que nada sin su presencia. Un corazón humilde que reconozca su necesidad de su presencia. Cuando usted es dependiente del Señor, en ese momento el Señor toma control. Pero muchas veces apagamos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere hacer algo con nosotros, pero todavía hay rasgos de humanidad en nosotros. Hay cosas que todavía limitan al Espíritu Santo operar. Y el Espíritu Santo se queda como que no, pues no me estás dejando hacer. Me voy a quedar aquí esperando que... Entonces, por eso que el Señor nos manda a negarnos diariamente. En el momento que nosotros nos negamos a nosotros mismos, ahí le damos espacio al Espíritu Santo para que opere libremente. Úsanos como quieras usarnos, pero no es que le vamos a decir que nos use como Él quiere usarnos y seguimos haciendo lo que nos da la gana. No funciona de esta manera, tampoco. Número 6, respeto profundo por la predicación. ¿Por qué? Porque no es tomar ninguna oportunidad de predicar a la ligera. En el momento que usted entiende la responsabilidad que está sobre usted al impartir o a enseñar una palabra, usted se cuida de lo más mínimo. Porque usted sabe que el poder que tiene su lengua es grande. Capacitado para hacerlo o lo hace de forma ligera. Hermano, hay personas que usted puede ser de tropiezo para otras personas y el Señor va a demandar eso de usted. Usted le tiene que rendir cuenta al Señor por eso. Entonces, el predicar siempre tiene que ser una honra para el Señor, un privilegio. Usted tiene que sentirse honrado y hacerlo lo mejor posible, siempre y cuando dejando operar al Espíritu, entendiendo que nosotros nada más debemos que tener un corazón dispuesto y el resto Él lo hará. Amén.
¿Siguen ahí o se fueron? Creo que esta gente me dejó solo hoy. Esta es la oración verdadera y genuina. 6 cosas importantes, fundamentales. Vemos que la predicación respaldada por esta clase de oración es la única que siembra en los corazones humanos palabras eternas. Es la única que prepara a los hombres para el cielo cuando usted tiene esta intimidad con el Señor. Amén. Amén.